Buenas, vamos a proceder a la siguiente sesión, el conversatorio jurídico. Para ello van a intervenir en este conversatorio, voy a presentarles en el orden del que van a intervenir, ¿de acuerdo? En primer lugar, el señor don Rafael de Asís Roig, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, es responsable de la Clínica Jurídica Javier Romañach y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad. Posteriormente intervendrá el señor don Torcuato Recover Balboa, es abogado, asesor jurídico y coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión. Y, por último, intervendrá la señora doña Esperanza Alcaín Martínez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. Los tres ponentes nos van a dar un enfoque del tema el acceso a la justicia, ajustes de procedimiento para las personas con discapacidad. Les recuerdo a los tres que tienen 20 minutos cada uno en su intervención, que 5 minutos antes de que termine se lo haré saber y posteriormente daré tiempo para preguntas a los intervinientes. Gracias. Y tiene primeramente la palabra Rafael de Asís Roig. Bien, pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, principalmente a la profesora Esperanza Alcaín, pues el haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí en este tercer congreso sobre derecho a la discapacidad. Para mí es un placer, además, también doble, porque yo soy granadino, aunque le decía a Torcuato que no ejerzo, porque estuve muy poco, pero siempre volver a Granada, pues para mí es un placer. Bien, yo básicamente voy a hacer una intervención general sobre acceso a la justicia y ajustes de procedimiento, y con el objetivo de defender dos cosas así muy básicas, ¿no? Por un lado, la posibilidad de entender que los ajustes de procedimiento como un derecho y no solamente como una obligación, y por otro lado también voy a tratar de defender cómo la idea de los ajustes de procedimiento se desenvuelve también en el marco de la idea de la accesibilidad, o en lo que en algún momento he llamado el eje de la accesibilidad. Para eso, mi intervención la voy a dividir en dos partes. Una primera parte así como de presupuestos, ¿no?, para entender luego lo que diré, y una segunda parte más de configuración jurídica. Bueno, los presupuestos para comprender los ajustes de procedimiento como un derecho, pues me voy a centrar en 4, ¿no? En algunos casi voy a pasar rápido, pero sí que me parece importante repetirlos porque a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? El primer gran presupuesto, bueno, pues es que las personas con discapacidad son titulares de derechos humanos. Esto ya sé que todos los aquí presentes pues dirán, pues ya lo sabemos. Es verdad que esto es una realidad para los que estudiamos los derechos humanos relativamente reciente, ¿verdad? Pero lo que también está claro es que es una máxima que no siempre nos tomamos en serio, o que no está muy presente luego en la realidad jurídica. Segundo presupuesto es que existe un derecho de acceso a la justicia, ¿no?, como un derecho humano universal, contemplado en textos internacionales, pero también en nuestra Constitución, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere a ello en su artículo 19, la Convención Europea también de Derechos Humanos en su artículo 6.1, y de alguna manera también este acceso a la justicia, no con esta terminología, pero más bien con la terminología de la tutela judicial efectiva y de todos los derechos que ahí se recogen, ¿no?, está presente en nuestro artículo 24 de la Constitución, ¿no? Un derecho que, como saben, y ya se apuntaba, ¿no?, en la primera intervención de este Congreso, pues es un derecho que cobra un especial relieve en relación con las personas en situación de vulnerabilidad. Y sí que aparece en ese ámbito explícitamente recogido, ¿verdad?, en el artículo también que se ha citado al comienzo del Congreso, en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo habla, ¿no?, de que los Estados tienen que asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás,
incluso dice mediante ajustes de procedimientos adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales. Y este es el primer apartado, y luego tiene un segundo apartado que habla sobre la capacitación y la formación, ¿no?, de todos los que participan en la Administración de Justicia. El acceso a la justicia, así configurado, y esto también es relevante señalarlo, en la Convención tiene dos grandes dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión de participación. El acceso a la justicia es el acceso a participar en el desempeño o digamos, en la Administración de Justicia. Las personas con discapacidad pues tienen derecho a ser jueces, a ser fiscales, a ser, obviamente, abogados, a ser testigos, ¿no? O sea, participar en la Administración de Justicia. Y luego tiene otra dimensión, que es la de propiamente como acceso, como acceso a la jurisdicción. Nuestro Tribunal Constitucional, ya desde el principio, ¿no?, en varias sentencias, ¿no?, 115/84, 75/2001 y muchas otras sentencias, pues ya ha señalado como una de las, quizá la primera dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva es precisamente el acceso a la jurisdicción. Es importante también ser conscientes de que este derecho de acceso a la justicia es un derecho que implica no solamente, o que no tiene que ver exclusivamente con la labor de los jueces. En algún momento se ha dicho, ¿no?, que el acceso a la justicia es una obra coral, queriendo decirse con esto de que es un derecho que implica al juez, pero que implica también a todos los operadores jurídicos, y implica a los notarios, implica también, como no, a los abogados. Sin esa implicación, pues el acceso a la justicia no se resuelve. Y también decir que si de alguna manera Hannah Arendt se refería a la dignidad, ¿no?, como el derecho a tener derechos, el acceso a la justicia es el derecho a la protección de mis derechos. Y en ese sentido se configura dentro de lo que es la sistemática de los derechos humanos como un derecho muy relevante. Se ha hablado en la primera intervención de esta idea como un derecho absoluto, el derecho al acceso a la justicia. Bueno, luego hablaré un poquito de esto. Tercer presupuesto, la idea de que el acceso a la justicia se desenvuelve en el marco de la accesibilidad. Yo creo que el acceso a la justicia responde, ¿no?, a esa idea de accesibilidad, exige un diseño universal, accesible, ¿no?, de toda la justicia, y luego puede exigir, en algunos casos concretos, casos individuales, pues la realización de ajustes razonables. Y la idea de acceso a la justicia encaja muy bien en este marco de la accesibilidad, en esta idea de la accesibilidad. Y cuarto presupuesto, los ajustes de procedimiento, que es a lo que me voy a referir más ahora, forman parte del acceso a la justicia, ¿no? Ya nos lo decía el artículo 13 de la Convención, que les he leído. De alguna manera, cuando se habla de ajustes de procedimiento, como saben, se habla de adaptaciones, de flexibilizaciones, modificaciones de procedimientos jurídicos que permiten a las personas en situación de vulnerabilidad precisamente acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Bueno, desde estos cuatro presupuestos, así que he señalado rápidamente, es desde donde se puede entender esto que les decía de la consideración de los ajustes de procedimiento, no ya solo como una obligación, ¿no? El artículo 13 de la Convención dice, bueno, los Estados partes se van a comprometer a todas estas cosas, ¿no?, sino incluso como un derecho que tienen las personas en situación de vulnerabilidad y específicamente las personas con discapacidad. Paso así a la segunda parte, a lo que podríamos entender como la configuración jurídica de los ajustes de procedimiento. Sí que quiero empezar diciendo que si alguien quiere abordar esta cuestión, ¿no?, pues lo que es de lectura obligada es los informes de plena inclusión, y aquí
está presente pues, una persona que sabe mucho de ajustes de procedimiento, que es Inés de Araoz, ¿no? Y que, pues bueno, las cosas que ha trabajado al respecto, pues yo las recomiendo, ¿no? A entender la configuración jurídica. Ejemplos de ajustes de procedimiento pues son pues, la prestación de servicios de interpretación en lengua de signos, la información jurídica y judicial en formatos accesibles, la ampliación o reajustes de plazos de procedimiento, adaptación de las diligencias procesales, la asistencia de agentes facilitadores, esto es, de especialistas que apoyan a las personas en situación de vulnerabilidad a comunicar sus respuestas de forma efectiva. Bueno, todos estos son ejemplos que podemos encontrar, ¿no? en documentos también del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad o en algún informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Si examinamos estos ejemplos, podemos ver cómo esta idea de los ajustes de procedimiento no es una idea inventada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De alguna manera, estas medidas tienen una cierta tradición jurídica. Nuestro artículo 17.3 de la Constitución, cuando habla de los derechos de toda persona al ser detenida, afirma: toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible, ¿no? Y esto un poco ya está relacionado con la idea de los ajustes de procedimiento. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal, como muchas y muchos sabrán, pues en su artículo 118.1, ¿no? Se habla del derecho a ser informado y que tiene toda persona, y cómo debe ser esta información, debe ser proporcionada o sea, facilitada en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. El artículo 123, también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a la lengua de signos. Nuestra Ley 4/2015, el Estatuto de la Víctima del Delito, también se habla del derecho a entender, del derecho a ser entendido, de un derecho a la información adaptada a las circunstancias y condiciones personales, en un lenguaje que la persona debe comprender, el derecho a la traducción e interpretación. Y recientemente, no me voy a detener mucho en eso, pero saben ustedes que en la reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil se ha incorporado un artículo 7 bis, precisamente sobre ajustes para personas con discapacidad, y en donde se recoge esta idea de los ajustes, de procedimiento. Es cierto que tenemos ya una tradición, que tenemos una normativa internacional que se refiere a ellos, aunque también es cierto de que mucha de esta normativa es ineficaz en la práctica, es decir, asistimos a auténticas violaciones, digamos, de esta normativa o a incumplimientos de esta normativa. Y por eso, y quizá una de las cuestiones importantes es el de tener claro cuál es la configuración jurídica, porque a veces el problema que tenemos es que no sabemos si esto es una obligación, el alcance que tiene una obligación, los límites, y por eso el tema de la configuración jurídica, decía, de los ajustes de procedimiento se convierte en una cuestión muy relevante. Si nosotros vemos o atendemos a todos esos ejemplos normativos que he puesto, tanto los que nos facilitaba el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad o algunos de los que están presentes en nuestra normativa, veremos cómo en muchos casos se está hablando de auténticos derechos. Nuestra propia normativa habla de derechos en ese ámbito. Y como el derecho a un intérprete, el derecho a la traducción, ¿no? Bueno, y cuando no, se está refiriendo a auténticos mecanismos, auténticas condiciones que van a poder hacer practicable el derecho de acceso a la justicia. Si nosotros pensamos en esto, en los ajustes de procedimiento, en esta clave, rápidamente nos surge, ¿no?, la idea de la posibilidad de construir los ajustes de procedimiento como parte del contenido esencial de un derecho fundamental, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y yo creo que esto es una buena vía para considerar, ¿no?, el sentido de los ajustes. En ocasiones los ajustes se han convertido ya en auténticos derechos, pero en otras ocasiones forman parte de esto que llamamos el contenido esencial. Saben ustedes que el contenido esencial, el artículo 53 de nuestra Constitución, aunque se configura, ¿no?, como una exigencia en el desarrollo de los derechos,
las leyes que desarrollan los derechos tienen que respetar su contenido esencial, realmente se constituye en un parámetro de validez de cualquier decisión sobre los derechos fundamentales. Una decisión contraria al contenido esencial de un derecho, pues debería convertirse en una decisión inválida o una práctica anulable, ¿no? Ya en nuestro Tribunal Constitucional, muy al comienzo, en sus primeras sentencias, tengo aquí recogida una del 8 de abril de 1981, que es una sentencia paradigmática en esto del contenido esencial. También aquí tenemos otro especialista sobre el contenido esencial, que es el profesor Martínez Pujalte, ¿verdad? En su fundamento jurídico octavo dice: se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Pues qué duda cabe que el no realizar ajustes de procedimiento se convierte en una limitación que hace impracticable el derecho de acceso a la justicia y, en ese sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción, y constituye, desde mi punto de vista, una posible violación o una violación del derecho, del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto tiene consecuencias importantes a la hora de plantearnos cómo garantizar esto, ¿no? Y cómo construir todo un sistema de garantías de los ajustes de procedimiento. En cualquier caso, también, y no sé cómo voy de tiempo, si todavía tengo 6 minutos, 5 minutos. Bueno, me quedaba la otra parte, ¿no? La parte sobre que decía, bueno, también me interesa ver los ajustes de procedimiento en el marco de la accesibilidad. Esto a algunos les puede parecer una cuestión teórica, pero tiene implicaciones, porque tiene nada más y nada menos implicaciones en cuáles son los límites, si es que existen límites, a los ajustes de procedimiento. Y bueno, yo decía al comienzo, bueno, yo creo que es posible construir los ajustes de procedimiento, igual que el acceso a la justicia, claro, están relacionados en el marco de lo que en algunos casos he denominado como el eje de la accesibilidad, ¿no? El diseño universal y los ajustes. Tengo que decir que, en contra de esta opinión, pues está la Oficina del Alto Comisionado, nada más y nada menos, que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en un informe del año, creo que es del 2000, estas no son, estas, del año 2017, informe temático, ¿no? del acceso a la justicia, ¿no? Pues dice, ¿no? que el acceso a la justicia no tiene que ver con la accesibilidad, que son dos cosas distintas, o el propio comité también en su observación general número 6 sobre igualdad y no discriminación, que está desde el año 2018, también ha afirmado que los ajustes de procedimiento no tienen que ver de ninguna manera con los ajustes razonables, ¿no? Yo creo que la opinión de estos dos órganos pues se entiende un poco en ese miedo, ¿no? Que produce siempre pues los ajustes razonables, ¿no? La idea de ajustes razonables y en ese límite del coste, en esa idea del coste desproporcionado, ¿no? Y la posibilidad de que relacionar esto con la accesibilidad pues pueda suponer dar una vía de escape, ¿no? A las obligaciones o a la propia satisfacción del derecho a los ajustes, ¿no? Por lo tanto, claro, verlo de una forma o de otra pues dependerá un poco de si pensamos que existen límites, ¿no? De cuáles son los límites que puede tener, ¿no? Los ajustes de procedimiento. Al principio de este congreso se nos decía, ¿no? Que el derecho a la justicia puede ser considerado como un derecho absoluto. Siempre cuando nos planteamos, ¿no? Las cuestiones de derechos humanos, pues somos reacios a pensar que existen derechos absolutos, ¿no? Los derechos, prácticamente casi todos los derechos tienen sus límites. ¿Cuáles son los límites de los derechos? Pues otros derechos, ¿no? En el discurso de los derechos, los límites son otros derechos o otros bienes fundamentales. En el ámbito de la accesibilidad, los límites pues son la posibilidad, los límites de lo posible, que se pueda hacer algo accesible, o a veces también los límites de lo razonable, ¿no? Que sea o no razonable el límite. Cuando nos planteamos los ajustes de procedimiento y nos planteamos sus límites, es verdad que afirmar que puedo limitar un ajuste de procedimiento es algo así como decir que puedo limitar mi derecho a proteger mis derechos, que antes decía. Y esto puede ser una limitación insoportable. Quiero decir, podemos pensar que la limitación es tan grande para un derecho tan importante que el acceso a la justicia podría ser una especie de derecho absoluto.
Cuando hablamos de derechos absolutos, ya decía, planteamos que esto es complejo, ¿no?, afirmar, pero hay algunos que igual sí. El derecho a no ser torturado, por ejemplo, es un derecho absoluto. No podemos construir límites, y quizá ocurra lo mismo con el acceso a la justicia, entre otras cosas también porque, decía, los derechos se limitan cuando entran en conflictos con otros derechos. El derecho de acceso a la justicia, aunque decía, es una obra coral, es un derecho que se tiene sobre todo frente al Estado, y ahí no hay, por lo tanto, una colisión con otros derechos. Su satisfacción no depende, ¿no?, de otros derechos, al ser un derecho frente al Estado. Siguiendo con este razonamiento, ya voy terminando, ¿no?, podríamos decir, pues igual tiene razón el comité, estaba yo equivocado, ¿no? Igual relacionar ajustes de procedimiento con ajustes razonables, pues no tiene sentido. Los ajustes razonables pueden ser limitados, ¿no?, en determinadas circunstancias. Aparece ahí el discurso sobre los costes, por ejemplo, pero claro, que es un discurso que en el ámbito de los derechos humanos, y voy a como empezaba, tomarse en serio los derechos humanos implica situar los costes en el lugar que le corresponde, no en una razón importante, una razón principal. Pero claro, el problema nos surge, y lo voy a dejar abierto porque no tengo tiempo para desarrollarlo, cuando vemos que el derecho a la tutela judicial en nuestro ordenamiento jurídico, como ustedes saben, nuestro Tribunal Constitucional ha reiterado en muchas ocasiones que es un derecho de configuración legal y que en muchos casos ese acceso a la justicia depende de una cuestión tan relevante en el ámbito de los derechos. Los que están estudiando, ¿no?, la protección de los derechos son conscientes que es la admisibilidad de los recursos, ¿no?, a la hora de proteger los derechos. Y estos son algunos límites que pueden establecerse al acceso a la justicia. En cualquier caso, y ya sí que termino, sean o no sean ajustes razonables, entren o no en el marco de la accesibilidad, está claro que los ajustes de procedimiento se pueden construir como un derecho o como el contenido esencial de un derecho tan relevante como es en el sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad, la tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la jurisdicción. Nada más. Muchas gracias. Empiezo. Hola, buenas tardes ya. Y bienvenido a Granada. Yo que estoy en mi tierra les puedo dar la bienvenida a los demás. Y lógicamente tengo que hacerlo como es natural. Mi madre decía que yo era de bien nacido ser agradecido. Dar las gracias a la Fundación de Derecho y Discapacidad, a Esperanza, a Rafael de Lorenzo, a la Fundación como tal, por tenerme en cuenta para intervenir. Para aquello de que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, estar al menos en su barrio ayuda. Supongo que habrá sido ese el motivo por el que Esperanza habrá llamado. En fin, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar aquí y gracias por ver que sigue concitando enorme interés toda esta materia. Decía, yo seguramente bajaré el nivel académico de las exposiciones de mis compañeros, que son académicos ilustres, y yo soy una persona más de habitualidad de los juzgados y, por tanto, conozco más esta situación desde la situación práctica. Decía Rafael así hace un momento que los ajustes de procedimiento no eran efectivamente una cuestión teórica. Ciertamente no solo una cuestión teórica. Recuerdo que Soledad Cisterna, la anterior presidenta del Comité de Derechos de la Convención, decía, y yo lo uso siempre cuando hablo de esa materia, que los artículos 12 y 13 de la Convención eran el corazón de la Convención. Y cuando nos referimos al artículo 13, el que regula esta materia, lo es, si me permiten, yo ya les digo que he adelantado antes que iba a bajar el nivel, así que me voy a remitir incluso al eslogan publicitario. El artículo 13 es un poco como la prueba del algodón, como en la campaña publicitaria de aquel detergente. Es aquel que puede hacer que efectivamente el resto de los derechos sean eficaces. Podrá la Convención estar proclamando el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la participación pública, etcétera, etcétera, todos los demás, el derecho al ocio y todos los otros. Pero si cualquiera de estos se ve limitado, es necesario que esté precisamente, que esté claro, que esté pristino, que no tenga limitaciones, el derecho de acceso a la justicia para conseguir que efectivamente se pueda defender el ejercicio de cualquiera de los otros. Es, como decía, pues eso, la prueba del algodón, la realidad de que cualquiera de los derechos sean eficaces y sean ciertos.
Y esto hay que hacerlo efectivo de manera que llegue directamente a las personas con discapacidad, que no sea solamente algo que esté en las disposiciones legales, sino que las personas con discapacidad puedan acceder de manera cierta y efectiva a eso. Hay un par de cuestiones que quería indicarle. Hay el Comité de Derechos de la Convención, ya saben que a partir del artículo 30 y siguientes de la Convención se establece la existencia de este comité que puede realizar, que se pueden presentar denuncias por el incumplimiento por parte de los Estados partes. Y a mí una de las primeras resoluciones o dictámenes que aprueba el Comité de Derechos sobre esta materia fue en el año 2019, 6 de septiembre del 19, por tanto muy reciente. El año 2020, como ya saben, ha sido el año de la pandemia, con lo que ha sido un vacío prácticamente en muchas cuestiones y también en estas. El 6 de septiembre de 2019 el Comité aprueba el dictamen respecto de una denuncia que se había presentado de un caso en México. Y me parece que ese dictamen es enormemente relevante porque deja claro todas estas cuestiones. Además, siguiendo con lo que señalaba, lo que adelantaba Rafael, de que efectivamente no es una cuestión teórica, nosotros desde el ámbito de plena inclusión, y antes citaba Rafael también a mi compañera Inés de Araoz, que están aquí, y algunos de los compañeros nuestros de la red, somos perfectamente conscientes de que esta materia afecta y limita enormemente los derechos de las personas con discapacidad. Venimos trabajando, en plena inclusión se viene trabajando desde hace ya décadas con personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, con reclusos que tienen discapacidad intelectual. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos reconoce que alrededor de un 6,5%, por tanto podríamos estar hablando de entre 3.000 y 4.000 personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, reclusos, tienen discapacidad intelectual, considerada esta de una forma genérica, no solamente desde el punto de vista científico, sino también con limitaciones cognitivas como consecuencia de diversas. Y incluso está también reconocido por la Dirección General que alrededor del 70% de ellos esa situación de discapacidad no ha sido tenida en cuenta en el procedimiento penal. Es decir, que los sistemas que benefician al acusado en un procedimiento penal, los sistemas de atenuante o eximente que podrían actuar en beneficio suyo en un procedimiento garantista como el nuestro, no han sido adecuados, no han sido tenidos en cuenta, y eso porque nos lleva ciertamente a lo que estamos hablando, porque no se ha garantizado la accesibilidad de la persona con discapacidad. Esta no ha podido conocer el procedimiento penal, no ha podido defenderse, no ha podido hacer uso de los derechos legales que la propia normativa, el propio ordenamiento jurídico establece en su beneficio, y al final se encuentra con que es en la cárcel, el ya cumpliendo las penas, cuando se ha detectado la situación de discapacidad que, sin embargo, ha pasado sin que nadie la percibiera en el procedimiento. Por tanto, estamos hablando de algo enormemente grave, no solamente de una mera cuestión de derechos desde un punto de vista pues, aparente, teórico o doctrinal, ¿no? Sino de algo que afecta directamente, diariamente a las personas. Y no solamente en el procedimiento penal, en el procedimiento civil, las personas con discapacidad que han venido pasando por el anterior procedimiento de incapacitación, felizmente superado con la Ley 821, con la reciente reforma legal, o con cualquier otro, no se enteraban para nada de qué era lo que estaba ocurriendo allí. Esto es una experiencia que tenemos cualquiera de los que nos hemos movido en ese ámbito, ¿no? Cuando le preguntaba a una persona que pasaba por un procedimiento, decía, bueno, yo no me enteré, el juez me hizo algunas preguntas vagas y no me dejó hablar en el juicio, yo prácticamente no dije nada, etcétera, etcétera. Pero así estaríamos con todas las jurisdicciones. La semana pasada me mandaban una comunicación de un chico de Sevilla, al que una persona con discapacidad que trabaja para una consejería en el ámbito administrativo, que se le estaba imponiendo una sanción por no haber acudido a trabajar durante la semana inmediata al confinamiento del año pasado, porque él no había tenido conocimiento de que ya tenía que volver a trabajar, porque las comunicaciones que había recibido, vivía solo, no había tenido nadie que le prestara apoyo en ese sentido, y las comunicaciones que había recibido no las había podido entender, y por tanto no sabía que la obligación que tenía de presentarse en su consejería, y se le sancionaba con empleo y sueldo porque no había acudido al trabajo. Es decir, esto es una situación absolutamente habitual, ¿no? Pasa en todas las jurisdicciones y en todos los ámbitos administrativos. Ahí pueden ustedes acceder en plena, hay una acceso a recursos visuales también, y hay un vídeo en ese sentido muy curioso realizado por chicos con discapacidad que hablan de que habían participado en un concurso para una plaza de jardinero, y cuando le daban la comunicación diciéndole desde el tribunal de la oposición que tenían que realizar
determinar, no sé cuál era la palabra, no recuerdo cuál era la palabra en concreto. En fin, ellos lo malentendían completamente y decían que parece que se les tenía que medir a ellos y medir la altura, y iban al tribunal a decir, mídame usted, esto a qué viene. Y era porque malinterpretaban las palabras porque no se realizaba el ajuste correspondiente. Eso es absolutamente normal, como les digo. El Comité de Derechos, en ese sentido, el dictamen que les decía, tiene una enorme claridad, sanciona al Estado de México en este sentido porque no se había realizado adaptaciones ninguna. Incluso en algún momento el acusado, la persona con discapacidad a la que se refiere el procedimiento, había solicitado que se le dieran explicaciones, resoluciones, de manera que él las pueda entender, y el tribunal se las niega. Se niega, por tanto, el acceso a lo que hoy llamaríamos en nuestro medio la lectura fácil. Se reconoce, por ejemplo, también la posibilidad de que existe una discriminación evidente porque se produce su internamiento por el mero hecho realmente de tener una discapacidad. Eso lo convierte en una persona especialmente sospechosa porque no puede defenderse, pero tiene una discapacidad intelectual, según valoran inmediatamente los técnicos, y se genera, por tanto, el procedimiento inmediato, tanto civil como penal, en función de esta situación. Algo parecido a lo que ocurría con nuestro ordenamiento y sigue ocurriendo cuando una persona en un ámbito penal se valora que puede tener una discapacidad, inmediatamente el fiscal iniciaba también el procedimiento de incapacitación. Pero también, lo digo porque afectaba también una de las cuestiones que hablaba en la conferencia inaugural la presidenta del Consejo General de la Abogacía, y alguna de las únicas preguntas que se le pudo realizar y tal, precisamente se contiene en ese dictamen también una nueva prohibición de la situación de lo que en nuestro país regula el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el internamiento involuntario, ¿no? En el que ya se ha pronunciado varias veces el Comité de Derechos en ese sentido. Se le ha pedido a España la necesidad de modificar esa regulación. En la ambiciosa reforma que se ha producido con la Ley 821, y a pesar de tocar 8 leyes, esa no se ha querido tocar. Ahí han sido más excesivamente prudentes y precisamente esa cuestión no se ha querido tocar. Pero nuevamente lo digo porque también indica que efectivamente supone la necesidad de hacer un ajuste de procedimiento. A la persona a la que se le toca, a la que le afecta, a la que se le produce la limitación de sus derechos, el Tribunal Constitucional lo ha dicho ya en varias sentencias, que un internamiento involuntario supone una detención, y una detención, por tanto, que debe estar garantizada, una privación del derecho de libertad, que debe estar garantizada en los mismos términos que cuando se detiene una persona en el ámbito penal. Sin embargo, las limitaciones o las restricciones que de la misma supone la información, en este sentido sustancial, a la persona a la que se le aplica esta restricción de derechos, de la posibilidad de recurrir, de la posibilidad de actuar contra ella, no tiene una regulación específica, y prácticamente, y en algunos de los casos se ha pronunciado, como digo, el Tribunal Constitucional, que yo sepa ya ha dictado 3 o 4 sentencias sobre esta materia, reconociendo efectivamente la vulneración de derechos que supone la inexistencia de un ajuste de procedimiento que permita a la persona reconocer y comprender esta situación. Este tema, por tanto, es absolutamente habitual. Nosotros tenemos, Inés también lo conoce perfectamente y lo ha trabajado, ya una denuncia puesta ante el Comité de Derechos por una situación similar, una persona que está cumpliendo ya una pena privativa de libertad, a la que no se realizó ningún tipo de ajuste de procedimiento, en un procedimiento penal importante, en que se le juzgaba por un delito grave, y en el que se llega a dar la situación escandalosa de que, al intentar decir que no comprende lo que se le estaba planteando en el juicio, el presidente del tribunal, yo tengo la grabación y la hemos trabajado para hacer el recurso, llega a decir: a mí no me haga usted inventos, no me haga usted el tonto en este momento, ¿no? A pese a que había un reconocimiento de una situación administrativa de discapacidad previa que constaba en el expediente. Por tanto, no se trata, y en este sentido citaría también lo que dice la exposición de motivos al preámbulo de la Ley 821, no se trata solo de terminología legal, se trata también de cambio de mentalidad, nuevamente. Se trata de acercarse a la discapacidad teniendo en cuenta, superando los modelos anteriores, haciéndolo desde el modelo social realmente, como también se decía en las intervenciones anteriores, y por tanto, teniendo en cuenta que efectivamente la existencia de las barreras sociales hacen que la discapacidad, como vemos, ante un contexto como el jurídico, que a veces es obtuso, complicado, difícil, de difícil comprensión, supone un aumento de la propia situación de discapacidad. Esto es habitual, esto desgraciadamente se sigue produciendo. Ahora, por ejemplo, lo señalaba también Victoria en la
la conferencia inaugural, ¿no? La situación de la regulación del acceso a la justicia en los procedimientos judiciales de provisión de apoyo. Tampoco se ha garantizado efectivamente, y desde Plena y desde el Consejo General lo hemos denunciado, no se ha garantizado la asistencia jurídica que supondría la posibilidad de que pueda hacerse efectivo este derecho. Porque, claro, la necesidad, lo dice también el Comité de Derechos, es que la persona con discapacidad sea informada, pero tenga accesibilidad real y cierta de hacer uso de su derecho, y para eso necesitará, como siempre, apoyo con el modelo del artículo 12 de la Convención. Necesitará apoyos para ejercitarlo, necesitará, por tanto, quien le ayude, quien le haga efectivo, utilizar el sistema versátil de la diferencia, de la panoplia de apoyos distintos para poder hacer efectivo eso. Señalar en todo caso los avances, ¿no? A pesar de denunciar efectivamente las dificultades y los problemas que vienen padeciendo en este sentido las personas con discapacidad, a pesar de todo, también lo avanzaba Rafael de Así antes, tenemos avances, las modificaciones que se produjeron en los últimos años en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Estatuto de la Víctima, sobre la necesidad de que la persona sea informada plenamente. Aún así, quienes tenemos la experiencia de manera habitual, cotidiana, de atender a personas cuando son detenidas por la policía o por la Guardia Civil, nos encontramos con que esa realidad del conocimiento cierto de los derechos se limita a que se le entrega un papel para que se le diga que lo firme, ¿no? Aquí está firmando, que te he informado de cuáles son tus derechos en la detención. Pero cuando se les plantea que se le explique debidamente, se limitan a decir, ahí lo tiene, que lo lea, ¿no? Con lo que efectivamente, si la persona tiene no solo dificultad para leer, sino de entender lo que allí se le está diciendo, la realidad de ese reconocimiento de derechos no existe, ¿eh? Se está convirtiendo en una mera apariencia formal que no sea cierta, ¿no? Como digo, se han producido, a pesar de esto, estas reformas, y habrá que empujar para que sean operativas: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la Víctima, que tiene una buena redacción en ese aspecto. Sabemos que había un proyecto de modificación sustancial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que veremos a ver hasta dónde llega, pero también hay que saludar que en el anteproyecto de este sentido, el borrador todavía prácticamente, no creo que era anteproyecto, creo que estaba ya aprobado por el Consejo, se establece también un título completo sobre un estatuto de la persona con discapacidad en el enjuiciamiento en un procedimiento penal. Por tanto, se desarrolla de manera mucho más completa la situación. Ojalá esto se lleve a efecto. Pero, por último, en este sentido también de señalar, ¿ya voy terminando? Me quedan 5 minutos, que siempre paso al estado nervioso cuando ya empiezan a decirme. Señalar también efectivamente la sustancial mejora que supone la introducción que en ese aspecto se ha realizado en la reforma de la Ley 821. La reforma sustancial que se ha realizado efectivamente y que ha entrado en vigor el 3 de septiembre, como conocemos, ha introducido en las dos leyes procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y también en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, un nuevo artículo, el 7 bis, de enorme importancia, que además desde el ámbito del tercer sector lo reconocemos como una victoria, ¿no? Como una enorme conquista, ¿no? Porque hasta ahora, si ya hemos visto que en los procedimientos penales se habían introducido algunas reformas que permitieran hacer efectivo este derecho, en el ámbito civil prácticamente no existía, ¿no? Y por tanto que esto se haya podido producir, que ahora se diga que no es que la persona pueda exigir o reivindicar, sino que el juez y el letrado o letrada de la Administración de Justicia están obligados a que la persona pueda comprender y ser comprendida, a poner en todos los medios oportunos. Recuerdo que hace poco, la semana pasada, teníamos una reunión de compañeros en la red en Madrid y me decía un compañero de Asturias, precisamente, permítame la broma, pero es que supone también desmontar también la realidad y llevarla a la cercanía también, cómo se habían encontrado con un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que la letrada de la Administración de Justicia le dice a la persona que usted lo que viene a firmar aquí es una ratificación, esto no tiene importancia. El compañero le dice, bueno, pero tendría usted que hacer que la persona pueda comprender, es una persona con discapacidad, y ya es aplicable el 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que establece, y dice, ¡ah, sí, es verdad! Con lo que elevo el tono de voz, porque por si acaso puede ser que al tener discapacidad realmente lo que sea es sordo, ¿no? Y por tanto elevo el tono de voz y le dice que tiene usted que firmar esto. Y por tanto hacemos los ajustes razonables convertidos en un incremento del volumen realmente. Como decía, realmente para nosotros
para el tercer sector supone ciertamente una conquista. La realidad, sin embargo, una conquista el que se haya incluido esos términos. El 7 bis, en el que está diciendo que las comunicaciones con discapacidad orales o escritas se tendrán que hacer en un lenguaje claro, sencillo, accesible, no solamente a voces, de un modo que tenga en cuenta sus características personales, sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. La comunicación se hará a la persona a la que preste apoyo también, o incluso introduce una figura en la que hemos trabajado durante mucho tiempo, y no tengo más remedio que remitirme de nuevo a Inés que está ahí, ¿no? La figura del facilitador. Y, sin embargo, también tengo que señalar un poco el problema que supone la aplicación práctica real de todo esto. Yo ya me he encontrado efectivamente con situaciones judiciales en las que el juez, a la hora de aplicar estas cosas, decía, bien, pero ¿dónde están los medios? ¿A quién llamo yo para que esto se produzca? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están los servicios? ¿A quién levanto el teléfono y digo tengo una persona con discapacidad en el juzgado y, por tanto, necesito apoyo inmediato para que pueda entender, o necesito que alguien me haga la transformación, la adaptación de tal o cual resolución en lectura fácil para que pueda irse con el documento correspondiente? La realidad es que, por tanto, corremos el riesgo, si esto no se aplica, si no hay un impulso efectivo por parte de las administraciones de justicia en nuestro país de taifa, las 16 o todas las comunidades autónomas que tienen competencia plena en materia de justicia tendrían que dotar de estos medios para que esto sea realizado. Por tanto, hacer posible que ciertamente pueda ser esto cierto, pueda tener efectividad y no se pueda quedar en una mera comunicación legal, en una mera enunciación de la que al final acabas desconfiando porque no puedes conseguir su eficacia, su realidad, su certeza. Entonces, cuando se habla de facilitador, cuando se consiga que efectivamente existan profesionales que tengan la misma garantía que cuando se produce la detención de una persona de otra nacionalidad, que no maneja bien nuestro idioma y que no se puede proceder a su declaración hasta que está allí el intérprete que le ayuda, de la misma forma habría que garantizar que esto se produzca con una persona con discapacidad y que, por tanto, se pueda contar de inmediato con el facilitador que ayude a interpretar, a que la persona sea cierto y efectivo, lo que aquí venimos proclamando, del derecho a comprender y a ser comprendido. En eso esperemos que avancemos. Ya paro. Perdón. Bien, muchas gracias. Pues se pueden imaginar, después de intervenir Rafael Dasí y Torcuato Recover, qué puedo aportar yo a este tema. Es un honor poder compartir mesa con ellos y también le agradezco a la Fundación Derecho y Discapacidad y CERMI estatal que me hayan permitido estar aquí con ellos y con todos ustedes. Cuando preparamos el diseño de la mesa y sabiendo que ellos iban a tratar el tema desde dos perspectivas distintas pero muy profundas, que además estarán desarrolladas luego en el libro, me planteaba cómo podíamos conectar este tema con algo más. Creía que teníamos que avanzar un poquito más. Entonces me planteé lo siguiente: de acuerdo el acceso a la justicia, de acuerdo el cumplimiento de los ajustes de procedimiento, pero tenemos que también pensar en la participación en la Administración de Justicia. Es decir, las personas con discapacidad deben acceder a la justicia, deben tener presencia en la Administración de Justicia y tienen que participar en la Administración de Justicia. En nuestro ordenamiento jurídico contamos... ¡Ay, mi presentación! Que me he acordado ahora. ¿Le doy aquí? Perfecto. Bien. Ay, con el trabajo que me cuesta poner eso. La tengo que lucir. Bien. Les decía que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado de 1995, reformada en el 2007, y a partir de ahí vamos a ver cuál es la situación de la persona con discapacidad como miembro del jurado. Lógicamente, la base legal pues la tenemos clara. La Constitución española respalda la institución del jurado y la participación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en la Administración de Justicia. Ahí tenemos nuestro artículo 23, el artículo 24 y, por supuesto, el artículo 125, en el que expresamente se reconoce que los ciudadanos podrán ejercer
la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. Es decir, la base constitucional la tenemos, la base legal la tenemos y siempre tenemos que recordar que la Constitución y todas nuestras normas las tenemos que interpretar conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con esos dos artículos base, el 12 y el 13, y todos en general. Eso no se nos debe olvidar. Además, quería recordar que hay otras normas, textos internacionales que hacen referencia a la persona con discapacidad como jurado. Tenemos ahí el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que exige la promoción del Estado de Derecho y la igualdad de acceso a la justicia para todos, paz, justicia e instituciones sociales. Los Estados miembros tienen la oportunidad única de aplicar el artículo 13 de la Convención como parte de su estrategia para alcanzar los objetivos. Ya me consta que en algunos ámbitos se están haciendo, pero no se nos tiene que olvidar. Y tampoco se nos tiene que olvidar el documento de Naciones Unidas de 2020, de Principios y Directrices Internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, porque, además de hacer referencia a este tema, el tema de personas con discapacidad y jurado, lo hace referencia en la introducción, hay expresamente un principio, el principio 7º, que se refiere a la Administración de Justicia, y la directriz 7.1 y 7.2 expresamente lo regula. Los Estados deberán garantizar que las personas con discapacidad puedan actuar como jueces, abogados, fiscales, testigos, jurados en el sistema de justicia sin discriminación. Y la directriz 7.2 también vuelve a hacer referencia al tema y expresamente nos dice: hay que eliminar todas las barreras relacionadas con la discapacidad, incluidas las leyes que impiden a las personas con discapacidad ser jueces o jurados o desempeñar cualquier cargo. Se tiene que asegurar la participación en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en el sistema de jurados. Es decir, este documento de Naciones Unidas del 2020 no lo está recordando a todos los Estados, por lo tanto a España no lo está recordando, y además nos marca la hoja de ruta. Luego, el entorno lo tenemos totalmente favorable para seguir adelante. Como decíamos, nosotros tenemos en España la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado de 1995 y en su momento el artículo 8.5, al enumerar los requisitos para ser jurado, incorporó un apartado totalmente discriminatorio, ya que exigía entre los requisitos ser español, mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. Lógicamente, este artículo 8.5 había que derogarlo, y tenemos que pensar que el perjuicio no solamente era para las personas con discapacidad que estaban excluidas por ese impedimento físico, psíquico o sensorial, sino que además, al privarse del acceso al tribunal de jurado de todas las personas, se estaba perjudicando a la propia institución, porque ya no era representativa de toda la sociedad. Es decir, no olvidemos que no solamente se excluyen a las personas con discapacidad, sino que todos los demás, la sociedad en general, y en este caso la institución del jurado, perdía parte de su esencia. Son importantes dos reformas que he marcado en la diapositiva. En primer lugar, la Ley Orgánica 1/2017, que modificó precisamente la Ley del 95. Se justifica en el preámbulo la reforma, es una ley concisa, concreta, y pone de manifiesto en ese preámbulo que se está vulnerando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y finaliza el preámbulo diciéndonos, es una declaración, este artículo 8.5, cuya ausencia de matices no da cabida a los apoyos que la sociedad debe prestar a las personas con discapacidad para garantizar su efectiva y plena participación en la vida civil y que han de ser acogidos en dicho precepto.
Es decir, quedaba muy bien justificado ese preámbulo, en el preámbulo, la necesidad de la reforma. A partir de ahí se reforma el artículo 8.5, se reforma el 12.1, el artículo 20 y se introduce una disposición adicional tercera, a la que ahora después me referiré. No hubiese sido efectiva esta reforma si no se hubiese reformado también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el 2017. Puesto que el artículo 13 al regular de la Ley del Jurado, al regular la formación de las listas de candidatos a jurado, establece que se hará conforme al censo electoral. Lógicamente, las personas con discapacidad, en muchos casos, porque era ya automática la incapacitación y la exclusión del derecho del voto, pues no podían ejercerlo. Se modifica con la Ley Orgánica 2/2018 del 5 de diciembre esta ley y se garantizó el derecho de sufragio a todas las personas. Con los siguientes términos: toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Este artículo 2.3 fue esencial y más importante fue la disposición adicional octava, ya que expresamente termina diciendo: las personas a las que se le hubiese limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley. Todos somos conscientes de la importancia que tuvo esa reforma y ahora la quiero señalar porque si las personas con discapacidad no podían formar parte del censo, pues tampoco luego podrían ser parte del jurado. Por lo tanto, ahí se produjeron dos reformas esenciales y actualmente pueden formar parte del jurado. En la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, el artículo 6 contempla la función del jurado como derecho y también como deber. No se nos debe olvidar esto. Es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra un motivo que lo impida, y su desempeño es un deber para quienes no estén incursos en una causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta ley. Es, por lo tanto, un derecho. El artículo 8.5 se reformó y quedó redactado en los siguientes términos. Entre otros apartados, para el desempeño de la función del jurado se requiere contar con la aptitud suficiente para su desempeño. Claro, la importancia de este artículo es inmensa, muy grande. ¿Por qué? Porque ya la discapacidad per se no es una causa inhabilitante para formar parte del Tribunal de Jurado. Ya las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas por esta circunstancia de la función del jurado. Toda persona que tenga aptitud podrá desempeñarlo. Claro. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué aptitud se requiere? ¿Quién ha de valorar esa actitud? ¿En qué momento se tiene que valorar la actitud? ¿Se puede recusar por discapacidad? Es decir, ahí hay una serie de preguntas que se tienen que ir respondiendo porque yo creo que también, en varios momentos lo voy a decir, la reforma actual con la Ley 8 de 2021 ha sido una ley importante que nos va a ayudar a interpretar todos estos puntos. ¿Qué aptitud se refiere? Pues también haciendo referencia al profesor Martínez Pujalte, que está entre el público y que realizó un trabajo magnífico sobre la reforma de la ley orgánica, nos viene a decir, lo voy a resumir mucho, Antonio Luis, dicen mucho más, pero nos viene a decir que no existe ninguna limitación expresa para que una persona con discapacidad adquiere. Solamente se le va a exigir la aptitud que se le exige a todos los demás, es decir, saber leer y escribir, que es lo que se exige a todas las personas. Lógicamente, para desempeñar la función, que podríamos enumerar distintos actos que se tienen que realizar, lógicamente, para realizar todos esos actos, la persona tiene que tener aptitud para comunicarse por cualquier medio. Tiene que tener capacidad de atención, es
definitiva, sí se requiere una determinada actitud que hay que valorarla, pero hay que valorarla en cada persona, no identificándolo con discapacidad. ¿De acuerdo? ¿Quién la ha de valorar? Pues hay también autores que dicen que la valoración la va a hacer el magistrado presidente. Nos tocaría a los magistrados esa función. Yo no creo que sea función del magistrado presidente como tal, sino que durante todo el procedimiento que se marca en la ley orgánica va a haber distintos momentos en los que se va a poder constatar la aptitud o la falta de aptitud y entonces se va a poder poner de manifiesto. Además, se va a poder constatar por la propia persona, por las personas que ejercen los apoyos, pensemos en el curador o en el guardador de hecho, por el Ministerio Fiscal y en general por cualquier ciudadano que sea conocedor de alguna causa que pueda impedir tener esa aptitud que se requiere. ¿En qué momento se ha de valorar? Pues considero que el procedimiento de formación del jurado es garantista en nuestra ley. Por lo tanto, va a haber numerosos pasos en los que va a haber ocasión de comprobar, de constatar o que la propia persona determine que no quiere continuar. Señalo los distintos artículos y no me voy a entender, pero lo que sí quiero trasladar es que hay distintas fases en el procedimiento donde se va a poder hacer, es decir, que no se tiene que hacer en un único y exclusivo momento, sino que va a haber ocasiones para que una vez que se inicie la función, realicen las determinadas reuniones, etcétera, tenga garantizada esa actitud. ¿Puede ser causa de recusación la discapacidad? El artículo 21 establece que se podrán recusar a los 5 días siguientes, etcétera, pero se aplicará, yo entiendo que se aplica el régimen general. También el profesor Martínez Pujalte plantea la pregunta de ¿qué hacemos con la recusación libre? En el artículo 40. Cualquier persona puede manifestar que no quiere que otra persona forme parte del jurado. ¿Qué ocurre si yo no quiero que una persona con discapacidad forme parte del jurado? Pero es que tampoco quiero que forme parte del jurado otra persona, pues porque no me cae bien o no me gusta. No hay que justificarlo. En este artículo 40 así se contempla. Comparto con él, y lo leo textualmente, que hay razones suficientes para sostener que no existen obstáculos constitucionales para la admisión de cualquier recusación, aun cuando sus reales motivos subjetivos sean de naturaleza discriminatoria. Además de ser un derecho, es un deber. Se modificó con la reforma de 2017 el artículo 12, que regula las causas para excusar la actuación como jurado. Bien concreto, se modificó el número 1 e incluye que se puede recusar, que puede excusar los mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Considero que no era necesaria esa incorporación en el artículo 12, como creo que ya lo de los 65 años tampoco debería serlo, ¿eh? Cada vez me acerco más y no lo veo yo eso causa. Pero bueno, considero que no debería ser una causa como tal, ya que la persona con discapacidad va a poder acudir a cualquiera de las otras excusas que se contemplan en el artículo 12. Por ejemplo, si la persona con discapacidad, al desempeñar su función, pues desempeña un trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios del mismo, o porque la persona con discapacidad tiene residencia en el extranjero, o porque es militar profesional en activo que concurre y está en servicio. Es decir, cualquiera de las otras causas, de las otras circunstancias, las puede hacer valer como excusa, pero no es porque sea persona con discapacidad. Lo que ocurre es que todavía cuesta trabajo imaginarnos a las personas con discapacidad en cualquier función. Creo que si una persona con discapacidad, por cuestiones médicas, sesiones de rehabilitación,
carga excesiva, en definitiva, por los motivos que ella quiera, queda perfectamente en el apartado 7 del artículo 12. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado, pero no de antemano tener discapacidad. Ajustes de procedimiento. Fue muy importante con la reforma del 2017 la incorporación de la disposición adicional tercera, expresamente destinada a la provisión de los medios de apoyo. Nos dice que las administraciones públicas competentes proveerán los medios de apoyo necesarios a los tribunales de justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho, 3 minutos, su derecho a ejercer de jurado. Está muy bien incorporada esta disposición, pero hay que añadir que hay que interpretarla conforme a ese artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y que cobra más sentido con el contenido que tiene ahora el tema de los ajustes de procedimiento. La persona debe recibir tanto los apoyos que requiera, pero tenemos que partir del diseño para todas las personas, la accesibilidad universal, los ajustes razonables. Son compatibles, aunque, como bien ha dicho el profesor de Asís, hay que saber la configuración jurídica para hacerlo valer en cada momento, pero no son incompatibles ninguno de ellos. Solamente en cuanto al ajuste de procedimiento, también el artículo 20 de la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado permite, en el momento de devolver el cuestionario, la importancia es que es la propia persona la que va a hacer constar las circunstancias personales asociadas a su situación de discapacidad, que sean relevantes, etcétera. No me voy a detener en leerlo, pero lo importante es que ese artículo 20 permite que sea la propia persona que, si es llamada a ser jurado, diga, pues estas son mis circunstancias, necesito estos apoyos. Ese es el valor que le doy. Se ha hecho referencia ya al facilitador judicial. Lógicamente, las figuras de apoyo en la Administración de Justicia en general y también en el jurado son importantes. ¿Qué problema o qué discusión se plantea aquí? Pues si puede haber contradicción con las notas de imparcialidad o de independencia que caracterizan la función del jurado y el régimen de comunicación al que se someten. Yo particularmente creo que no hay ningún tipo de contradicción, porque al igual que un intérprete de lengua de signos, al igual que un asistente personal, el facilitador judicial se tienen que ir configurando como profesionales, y como profesionales que son, pues tendrán que hacer los juramentos, la obligación de secreto, etcétera. Pero estamos hablando de profesionales. Por eso hay que respaldar, hay que promover y hay que insistir en la profesionalización de estas figuras de apoyo. Concluyo. No basta con el reconocimiento legal, en este caso para ser miembro del jurado, sino que hay que garantizar el ejercicio y el cumplimiento de ese derecho y deber, en los términos que han expuesto también mis compañeros. Sería importante establecer unas bases generales para todos los ajustes de procedimiento, ya también que nos viene esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que no nos encontremos que en una ley sí se prevé y en otra no. Ajustes de procedimiento relacionados con la Administración de Justicia pues deben ser iguales para todos. Insisto en la formación sobre medidas de apoyo que nos incorpora la Ley 2/2021 en la disposición adicional segunda en esta materia que se requiere. En definitiva, que lo mismo que en el ámbito de la educación inclusiva hablamos de presencia, participación y progreso, en el ámbito de la Administración de Justicia tenemos que hablar de acceso, presencia y participación. Y así conseguiremos garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Disculpad el retraso y nada más. Muchas gracias.
Gracias a los tres por vuestros diferentes enfoques y vamos a pasar al ruego de preguntas. Si os parece bien, tengo una pregunta que ha entrado online. Os la pregunto primero y luego pasamos a los que tenemos en la sala, ¿vale? Para darle también un poco de importancia a esa gente que está en el otro lado. Voy a sacar la chuleta, que la tengo aquí. Es una pregunta de Mar Rojas. Felicidades a todos. Mi pregunta redunda en la compatibilidad o incompatibilidad del principio del interés superior de la persona con discapacidad, como un principio axiológico básico en la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las medidas de apoyo y la ponderación judicial, según lo enunciado expresamente en el artículo 12.4 de la Convención. Compatibilidad o incompatibilidad del principio del interés superior de la persona con discapacidad. ¿Quién responde? Bueno, compatibilidad e incompatibilidad, o sea, si entiendo bien la pregunta de Mar Rojas, es el papel que desempeñaría ese principio, ¿no? Bueno, es un principio, como saben, que tiene una tradición en el ámbito del derecho, de los derechos de los niños, ¿no? Pero es verdad también que es un principio que su importancia se ha relativizado, ¿no? Yo creo que ahí, por encima del interés superior de la persona con discapacidad, está la voluntad, las preferencias, la trayectoria vital, y creo que ese sería un mejor parámetro, ¿no? Con el que analizar, ¿no?, las distintas situaciones. Completando, si es que se puede completar, que ya sería mucho atrevimiento en lo que dice Rafael, efectivamente, en ese sentido está el espíritu de la reforma de la Ley 821, que efectivamente está señalando con claridad que los parámetros en la atención, en el acceso a la justicia de la persona con discapacidad están justo en los 4 que establece el 12.4 de la Convención: respetar la voluntad y preferencia y, por tanto, la consideración del interés superior determinada por la autoridad judicial ya no constituye en la consideración sustancial en la que hasta ahora se venían interpretando, se venían realizando las resoluciones jurídicas. ¿Hay alguna contradicción? La sentencia del Supremo de septiembre pasado, por ejemplo, supondría un cierto matiz respecto de esto. Aquí el señor de aquí delante tiene una pregunta. Sí. Primero este de aquí. Bueno, no es ninguna cláusula de estilo ni pura fórmula de cortesía. A veces está muy bien los tres. Por aportar algo, 2 cosas que me parecen relevantes. Intentaré ser muy breve. Primero, en relación con el derecho de acceso a la justicia y en concreto a la función judicial, muy relevante una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre. No es que tenga mucha cabeza, es que la he consultado en Internet, porque me sonaba. Es una señora que tiene diversidad funcional visual, ciega, que trabajó en una organización de ciegos búlgara y también en Europa, y era licenciada en Derecho y se hizo jurado. Y, bueno, en un tribunal búlgaro que es de designación municipal. Entonces, ella trabaja normalmente, pero el presidente de su sala no le dejaba entrar en los juicios penales. Y entonces ella pidió ajustes, oiga, métame en algo, ajustes razonables. Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una serie de especulaciones muy positivas sobre los ajustes razonables y le impone al Estado búlgaro la obligación de hacer esos ajustes razonables. Se lo impone. En Bulgaria admiten jueces ciegos. En España, que somos muy progres, todavía tenemos al chico este de Valladolid, que me parece que por fin lo ha conseguido, pero le costó mucho. Segundo extremo. En relación a lo que decías, Torcuato, bueno, simplemente pues, volver a insistir en que los temas de lectura fácil, incluso lenguaje fácil, perdón, incluso con todo lo relativo a lo que puede ser apoyos, supongo que la mayoría lo sabéis, pero para que no lo sepa, habéis suscrito Plena Inclusión y el Consejo y muchas comunidades autónomas acuerdos en este sentido, convenios, se puede acudir. En cada comunidad autónoma hay un delegado de discapacidad en cada Tribunal Superior de Justicia. Está para eso, para facilitar las cosas. Y si no, en el último caso, en Madrid, en el Consejo, que también hay un acuerdo a nivel nacional. Y bueno, pues habéis trabajado mucho y sobre todo, efectivamente, la señora de Araoz, como bien has dicho. Nada más, gracias.
Con la venia, sí, magistrada. No, llevas toda la razón. Lo que pasa es que cuando yo ya me pongo nervioso con el plazo, se me olvidan hasta las líneas de lo que tenía anotado. Efectivamente, hace muy bien Carlos en recordar que el Consejo General del Poder Judicial tenemos suscrito Plena Inclusión, un convenio con el propio Consejo y otro recientemente con la Fiscalía General del Estado, en la intención de garantizar este derecho de acceso a la justicia y, por tanto, la posibilidad de que se pueda realizar ajustes de procedimiento, ajustes en los textos, en lectura fácil, etcétera. Ahora bien, eso no implica la necesidad de que las consejerías correspondientes de los gobiernos autónomos, que son los que, como digo, tienen la competencia en materia de aportar los medios a la justicia correspondiente, establezcan, efectivamente, hagan que esto sea posible. Gracias, Carlos. Teníamos aquí un señor también delante. No, primeramente él, por favor, y ya pasamos a los de atrás, disculpar. Hola. Mira, con el tema de la cárcel, de la prisión, para las personas sordas hay un problema aquí en Granada. En otras partes no lo sé, en otros lugares de España, pero parece como que cuando aquí en la cárcel no hay formación, cursos, demás para las personas sordas. Están, digamos, como fuera, ¿no?, de esas oportunidades, no tienen acceso. Cuando se ha denunciado, esto no ha sido tomado en cuenta. No hay intérprete, no hay acceso a una comunicación. Esto es una fuente de sufrimiento, ¿no? Y la agrupación de personas sordas, una persona voluntaria vino, todos los martes iba, ¿no?, un martes al mes, parece ser que iba pues para ver, ¿no?, qué le hacía falta, y se encontraba en una situación de agobio total porque esta persona sorda no tenía acceso a cursos, a formación, se sentía completamente aislada en esta situación. También, bueno, pues para llamar a su familia, es una persona sorda, no tiene ningún tipo de dispositivo, no tiene prohibidos los móviles, no tiene ningún tipo de dispositivo para comunicarse con su familia. Entonces, bueno, pues esto es una situación, bueno, pues que en la cárcel no, por ejemplo, ahora con las mascarillas no entiende bien, hay como una lista enorme, ¿no?, de delitos que no están siendo, digamos, como reconocidos para esta persona sorda. Te agradezco enormemente tu aportación. Ciertamente, en la situación, efectivamente, quizás esto podríamos llevarlo a que una de las rémoras que ha tenido la aplicación de la Convención en nuestro país ha sido que, efectivamente, que no se ha hecho cierta, que los esfuerzos que se tendrían que haber realizado para aplicar el artículo 13 de la Convención durante estos 12 años prácticamente de aplicación, desde que España la ratifica en 2008 hasta hoy, han sido insuficientes. El artículo 13 es muy listo en ese sentido y dice que es necesario un esfuerzo de capacitación de todos los operadores jurídicos, e incluso lo enuncia, dice no solamente los operadores jurídicos de los tribunales, sino que señala también policía, o sea, fuerzas del orden, y personal penitenciario, señala de manera expresa el artículo 13. La disposición adicional primera, creo que es, o segunda, de la Ley 821, vuelve a decir que los organismos públicos y tal, y las comunidades autónomas y todos, y señala todas las esferas de la administración de nuestro país, están obligadas a realizar un esfuerzo de profesionalización y capacitación en esta materia. Pero los esfuerzos que se han venido realizando en estos 12 años han sido insuficientes, notoriamente insuficientes, y por tanto la prisión, la cárcel, se convierte en un nuevo medio de discriminación. De hecho, esta situación también la vienen padeciendo las personas con discapacidad intelectual. Tenemos la experiencia real de la misma situación que señala el compañero, de que efectivamente no pueden comprender la metodología, los reglamentos, las normas que se le establecen en la prisión y, por tanto, no acceden a la realización de cursos, de actividades que, sin embargo, serían un beneficio para ellos en el cumplimiento de la pena. Una cosita solo por incidir en lo que estaba diciendo Torcuato también. Formación fundamental, ¿no?, y capacitación, formación a los operadores jurídicos,
Luego también formación a las personas con discapacidad, un poco y empoderamiento, ¿no? Yo creo que la conciencia de que esto es que el acceso a la justicia es un derecho suyo y es un derecho importante, esto me parece fundamental, ¿no? Y ya incluso nuestro Tribunal Constitucional ya, porque a veces hay un cierto miedo, ¿no?, a enfrentarse con el derecho, a utilización del derecho, ya desde las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, no sé en qué, creo que fue, bueno, no recuerdo ahora el caso, pero ya subrayó, ¿no?, que nada de represalias por la utilización de la justicia, ¿no? Es decir, que ese es un derecho fundamental y que seamos conscientes todos, ¿no?, de que lo tenemos. ¿Había alguien que quería una pregunta? Tiene el micro, ¿no? Puede proceder a dar la pregunta. Si quiere puede levantarse y le vemos desde aquí de la mesa un poquillo. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Rafael de Asís y a Esperanza Alcaín que me hayan citado en la intervención, en sus intervenciones. La verdad es que yo también he aprendido mucho de ellos y como esta comunidad del derecho de la discapacidad todavía es muy pequeña, pues lógicamente nos tenemos que leer unos a otros, aunque es una comunidad que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Sobre una de las preguntas, yo quiero decir una puntualización muy breve sobre la pregunta que ha habido por vía internet, y es que yo sería un poquito más radical que lo que ha dicho Rafael de Asís. Yo creo que el principio del interés superior de la persona con discapacidad ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico y ha quedado sustituido por el principio de respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Pero mi intervención iba en otra línea y es sobre el tema del facilitador, del que también sabe tanto Inés de Araoz. Yo creo que el ajuste de procedimiento más importante para las personas con discapacidad intelectual es el facilitador. Y que del mismo modo que una persona extranjera tiene un intérprete que le asigna el juez cuando se presenta, cuando se enfrenta a un proceso judicial, o que una persona sorda, usuaria de la lengua de signos, tiene un intérprete que también le provee la administración de justicia, pues una persona con discapacidad intelectual muchas veces necesita y debería de tener un facilitador. Mi propuesta, porque yo creo que también de este congreso tienen que salir propuestas de reforma normativa, yo creo que debería de existir una regulación general de la figura del facilitador en nuestro ordenamiento jurídico. Algo dice, no sé si en la línea adecuada, pero algo habla el proyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que la nueva ley de enjuiciamiento criminal va a contemplar la figura de apoyo. No sé si va exactamente en la línea adecuada, pero algo dice. Pero creo que haría falta una regulación general, que además la sede adecuada sería probablemente la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que además el facilitador debería de ser financiado por la Administración de Justicia, por lo menos en los casos en los que exista derecho a la asistencia jurídica gratuita, no sé si con carácter general. Y me gustaría saber la opinión sobre esta propuesta o sobre estas reflexiones de los ponentes. Bueno, brevemente, yo creo que estamos de acuerdo y al menos lo he marcado en mi exposición. Hay que aunar los ajustes de procedimiento que hay que hacer en todos los procedimientos, además aclarar y hacer como una especie de diccionario para saber a qué nos estamos refiriendo y qué alcance tiene. Y luego, fundamental, la profesionalización, en este caso del facilitador, pero como he dicho también, todavía tenemos que profesionalizar a los intérpretes de lengua de signos, el asistente personal también hay que profesionalizarlo. Entonces, efectivamente, ese es el camino de conseguir esa garantía. Esa es mi opinión. Simplemente también con decirlo, ¿no? Eso va un poco esto en la idea del diseño universal, ¿no?, del acceso a la justicia contemplado desde el punto de vista del diseño universal, y en ese sentido pues creo que no cabe duda, ¿no?, de que esto debía ser un servicio de la Administración de Justicia, un servicio general, ¿no?, que estuviera ahí a disposición. No un ajuste, porque el ajuste podrá llegar en algún caso en donde este servicio no hayamos sido capaces de prever la cuestión, ¿no?, que si no tendría que ser un servicio, y esa sería la manera de tomarnos en serio esto.
Coste, pero bueno, es que estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces el coste pues tendremos que ver, ¿no? Hacer otro tipo de razonamiento. Tenía aquí una pregunta en esta primera fila, por favor. Vale. Hacemos esas dos preguntas y si sobra unos minutillos otra más, ¿vale? Pero estamos ya un poco justos de tiempo. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarnos todos por la aplicación y por la entrada en vigor de la Ley 821. Creo que ha sido un gran salto de cara al futuro, aunque creo que todavía quedan su desarrollo normativo, ¿no? Y a eso va mi pregunta, ¿en qué momento legislativo está el acceso a la justicia gratuita de las personas con discapacidad? Entendiendo que muchos de ellos están a cargo, si atendemos la capacidad económica y muchos de ellos están a cargo ya de sus hermanos y familia, pues penaliza de alguna forma pues a esos anteriormente tutores, hoy curadores, pues los penaliza, ¿no? Porque los hermanos tienen su vida, su capacidad económica propia y penaliza a la persona con discapacidad que convive con él, ¿no? Por eso quería saber en qué momento legislativo si se va a atender a la gratuidad universal de las personas con discapacidad o hay algo previsto. Pues tengo que serle sincero, no está en ningún momento legislativo, ¿eh? O sea, en este momento la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es del año 96, se han realizado algunas reformas sustanciales en el artículo 3 y en el artículo 5, precisamente para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Hace poco hablaba con una persona que está realizando una tesis, la Carlos III, me parece, que sobre esta materia, y me comentaba que realmente y que había estado revisando jurisprudencia y tal, son escasísimas, prácticamente ninguna petición de personas con discapacidad para hacer uso de este derecho de asistencia jurídica gratuita por ese motivo, por los motivos de discapacidad, por el artículo de las 5 y 3 creo que son de la ley. La situación que hemos planteado antes es que efectivamente con la reforma, con la Ley 821, para garantizar la asistencia, que también supone acceso a la justicia de las personas con discapacidad, sin embargo la ley no ha previsto el artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que establece el nuevo sistema de provisión de apoyo, no establece la necesidad de que sea precisa la intervención del letrado y procurador en el procedimiento. Y cuando lo regula para decir que la persona con discapacidad puede defenderse por sí misma o bien puede designarse defensor, que se le vaya, no lo hace garantizando que tenga el derecho este, ¿eh? De hecho, yo les decía que desde Plena Inclusión y desde el Consejo General de la Abogacía, desde el primer momento se denunció que eso habría sido un error de la ley, no garantizar efectivamente esto. Confiamos en que efectivamente, conforme vayamos viendo la aplicación de la ley, los legisladores sean capaces de asumir esto. Pero hoy por hoy, desgraciadamente, no está en la agenda legislativa, ¿eh? Vale, la última pregunta. Inés, me dicen que es Inés. Digo, Nada, no es una pregunta, es para contestar a la persona que habló de la situación en los centros penitenciarios de las personas sordas. Plena Inclusión tiene un programa de atención a personas reclusas desde hace 25 años y trabajamos mucho con la Secretaría General. Hace un par de años o tres, la verdad es que con la pandemia tengo las fechas, me bailan un poco, pero se creó un protocolo de atención en el que se incluyó a las personas sordas, y porque precisamente se evidenció que había centros penitenciarios donde había personas sordas que no estaban siendo atendidos. Creo que ahora mismo la entidad que está llevando a cabo los apoyos en los centros penitenciarios es CENSE. Entonces, a la persona, y en el protocolo de atención a personas con discapacidad que tiene la Secretaría General también hay un apartado dedicado a medidas de apoyo a personas sordas, igual que al resto de discapacidades. Yo a esa persona, si quiere, le puedo dar incluso el contacto de la persona que lleva este tema en instituciones para que se ponga en contacto con ella para comunicar esta situación de la que he hablado. gracias, Inés. Le facilitamos luego el contacto. Creo que sola una, tenemos 5 minutillos. Venga, la última pregunta. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo no sé si este es el momento de plantear esta cuestión porque es meramente práctica. Yo por mi trabajo, en el desempeño de mis funciones,
apoyo a gente en la redacción de la solicitud a Fiscalía para, en este caso ahora y tras la modificación legislativa, para la adopción de medidas para lo que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Antes era para la incapacidad y ahora es curatela y la adopción de medidas judiciales que complementen la capacidad jurídica. Entonces, yo a la hora de plantearme siempre la garantía de la persona sobre la que se iba a valorar si es apta o no, si tiene necesidad de capacidad jurídica o no, he pensado que siempre debían de ir acompañados de un abogado y un procurador que defendiera sus intereses como un profesional para él exclusivamente. Entonces, me planteo si es posible en esa elaboración de solicitud, por una parte, solicitar ya desde el inicio, como otro sí, que se le nombre un defensor judicial y de este modo, de algún modo, puede llevar acompañado abogado y procurador. Eso por una parte. Y luego también en cuanto a la solicitud hay que acompañar preceptivamente, aparte de los informes médicos que se aportaban con anterioridad, informes sociales. Entonces, a la hora de... Yo ya me ha llegado lo que es el modelo que ha hecho Fiscalía y entonces cuando habla de los informes, habla de informes de asuntos sociales relativos al afectado que tenga o pueda tener el solicitante. En este caso, son o no preceptivos y qué organismo debería de emitirlos, porque servicios sociales, asuntos sociales, pues hay muchos dispositivos, hay dispositivos específicos, están los servicios sociales comunitarios y me gustaría ver si es posible clarificar quién tendría que emitir esos informes también. Mira, efectivamente, estas son algunas de las, no diría yo incógnitas, pero sí lo que se deriva de la aplicación de una reforma tan importante como la que ha supuesto la ley, ¿no? Tendremos que ver, por tanto, cómo se va aplicando. La aplicación real de ese principio que establece el preámbulo de la ley, de que ahora el juez tendría que funcionar con un modelo de mesa-camilla, por tanto, si tengo que establecer cuáles son los apoyos que precisa y determinarlos, identificarlos, tengo que tener la mayor información posible. De ahí esa petición de la ley, de pedir dictámenes, de pedir informes y tal. Y supongo que te estás refiriendo a algún documento que ha habido en las conclusiones de reuniones de fiscales que se realizó en septiembre sobre esa materia y introducen efectivamente, dan instrucciones a las fiscalías de incapacidad de que las tramitaciones que ellos realicen se efectúen con esto. Bien, es normal, está en el espíritu de la ley que, por tanto, primero los fiscales, cuando sean ellos los que inician el procedimiento y finalmente el juez, cuente, por tanto, con informes de todo lo que supone la necesidad de apoyo de la persona, por tanto, del ámbito social también. Yo creo que, en ese sentido, las conclusiones de las que estamos hablando lo dicen de una manera genérica, porque podrían haber dicho servicios sociales comunitarios, pero como el modelo de servicios sociales es también totalmente diferente en nuestro país, cada comunidad autónoma tiene también su propia ley, su propia cartera de servicios, etcétera, etcétera, lo que han querido decir las fiscales ha sido que efectivamente cuente con informes sociales, con informes de la información pública de los servicios sociales de la zona. En nuestro ámbito en Andalucía serían los servicios sociales comunitarios, en otros lugares, pues quien proceda, los más cercanos a la persona, los que digan cuál es el entorno, cómo se mueve, cuáles son sus apoyos naturales, etcétera. Pero, disculpa, Torcuato, que insista un poco también. Por mi trabajo, las trabajadoras sociales que son compañeras mías, pues ya han recibido alguna instancia, alguna solicitud de un ciudadano o de una familia que solicita ese informe social, pero claro, si la persona tiene un grado de discapacidad, debería ser la consejería correspondiente la que emitiera ese informe, no servicios sociales comunitarios. Sí. Entonces, yo creo que debería un poco, o si hubiera alguna instrucción o alguna manera de concretar quiénes son las personas obligadas a eso. Lo hablamos después si quieres y lo concretamos, pero que efectivamente son la aplicación de una reforma que pilla a mucha gente con el pie cambiado. Vale, lo sentimos, pero como dijimos al principio, los tiempos son importantes y no tenemos tiempo para más preguntas, pero estoy segura que los tres ponentes posteriormente estarán encantados de contestar a todas vuestras cuestiones, preguntas y propuestas. Muchas gracias a los tres y vamos a continuar, vamos a hacer un cambio de mesa y vamos a continuar con la entrega del Premio CERMI 2021. Gracias.